algunas situaciones que debiéramos observar los médicos generales. Empecemos a repetirlas, doctora, desde que el paciente entra al consultorio en adelante, qué debemos observar y si se presenta algo, qué significado le tenemos que dar. Bien, en general, digamos, cuando el paciente ingresa a la consulta, lo más importante en el interrogatorio es poder tener en cuenta la presencia o no de síntomas cerebelosos, ¿sí? Para poder identificar causas potencialmente benignas de las que pueden ser graves o peligrosas de vértigo y mareos o inestabilidad. Lo que tenemos que considerar es si el paciente tiene algún trastorno en la articulación del lenguaje, o sea, disartria, algún trastorno de glutorio, disfagia, si ha tenido visión doble, diplopía, que pueda indicar una oftalmoparesia, un problema de una paresia del músculo ocular extrínseco, también, digamos, la presencia de mucha inestabilidad en la marcha, o que la marcha esté impedida debido a esta gran inestabilidad, en lo cual es más probable un trastorno central, ¿sí? Generalmente el paciente que pueda consultar por un vértigo periférico relata un vértigo que puede ser un vértigo posicional o un vértigo agudo y sostenido, ¿sí? Y que generalmente el paciente se ve limitado por ahí en sus actividades, pero no le está impedida, por ejemplo, la marcha. Cuando nosotros lo valoremos a ese paciente, lo que podemos encontrar en el examen a lo mejor son cosas más sutiles que lo que podemos ver en un paciente que tiene una patología central, ¿sí? El paciente, digamos, en el examen clínico tenemos que considerar sobre todo la marcha. El paciente con un trastorno cerebeloso, como nosotros bien conocemos, tiene un trastorno atáxico en la marcha, quiere decir un aumento en la base de sustentación cuando camina, puede tener una ataxia en el tronco, también la incapacidad de sostenerse sentado o mantenerse sentado. También puede tener en la evaluación de los músculos oculares extrínsecos, cuando uno hace movimientos de seguimiento en todas las direcciones de la mirada, una oftalmoparesia o que refiera que ve doble en alguna de la parte de esta evaluación. Trastorno de la articulación de la palabra, como disartria, generalmente en el caso de la patología cerebelosa es una disartria severa, bastante marcada, que esto, como usted dice, a lo mejor ya lo podemos notar apenas que el paciente ingresa y comienza a relatar la sintomatología que tiene. También valorar, por supuesto, en las pruebas de índice nariz, pruebas talón-rodilla, la presencia de dismetría, ¿sí? Y también disliadococinesia, y tener en cuenta también la presencia de nistagmo, que eso lo valoramos aunque sea a simple vista, de manera espontánea, y también podemos hacer movimientos de seguimiento ocular para valorar si el paciente tiene algún nistagmo. Hay algunos también indicadores de nistagmo que pueden ser más sugestivos de patología central, por ahí eso es algo un poquito llaman más fino, pero a grandes rasgos en este paciente tenemos un paciente que tiene alteraciones, digamos, en el examen físico que sugieran una etiología de trastorno central como cerebeloso o de sus conexiones a nivel del tronco encefálico. Y por otro lado, el paciente que tiene patología periférica puede tener en la marcha una ligera lateralización, pero generalmente la marcha no le está impedida o no tiene una dificultad tan grande. También, digamos, la presencia de nistagmo, que generalmente, y cuando hablamos de estos vértigos posicionales paroxísticos benignos, es reproducible y es generado o con desencadenantes del movimiento o de posición. Cuando nosotros valoremos el resto del examen neurológico va a ser normal, y muchas veces vamos a tener que provocar el nistagmo con estas maniobras que estuvimos hablando, como la maniobra de Holpike o la maniobra de rotación supina, que sirve para valorar los conductos semicirculares horizontales, ¿sí? Las personas que tienen mareo generalmente reclaman alguna medicación. A nivel, en primer nivel de atención, ¿hay alguna medicación que se pueda sugerir o es simplemente efecto placebo lo que se puede lograr? No, existe medicación para manejo sintomático, sobre todo en las primeras 48 horas, donde el paciente va a experimentar más síntomas, tanto para patologías centrales como periféricas. No hay, digamos, medicación como más bien novedosa, sino son medicamentos por ahí clásicos, ya conocidos por nosotros, como el Dramamine. El Dramamine tiene su indicación más precisa para el trastorno de la sensibilidad al movimiento, que se llama cinetosis, sobre todo para eso es su efectividad. Después se puede usar medicación como la beta-histina, que eso es de uso ambulatorio. Si el paciente está muy sintomático y requiriera y se hace una medicación que puede ser por vía intramuscular o endovenosa, a considerar la difenidramina y el Reliberan. Eventualmente, si el paciente tiene una patología muy sintomática como una falla vestibular aguda, puede requerir el uso, por ejemplo, de diazepam para disminuir un poquito el nistagmo y mejorar los síntomas vestibulares.
Toda esa medicación está recomendada las primeras 48 horas. Después de ese tiempo es conveniente que el paciente se le vaya retirando paulatinamente la medicación para que se vaya adaptando su sistema nervioso central a su alteración sensorial, por decírselo de alguna manera simple. ¿Sí? Una de las relaciones muy frecuentes que se ven de este tipo de síntomas está dada con los trastornos de ansiedad o algunas personas que tienen ataques de pánico y en determinados lugares públicos, cuando hay aglomeración de gente, etcétera, empiezan a sentir mareo. Bien, o sea, eso también, digamos, como parte del interrogatorio nosotros lo evaluamos. Lo que preguntamos mucho a los pacientes es la presencia de palpitaciones, sudoración, o sea, algunos síntomas vegetativos que pueden estar acompañando esa situación de ansiedad. Generalmente lo que es más indicador por ahí es el momento en que se puede presentar, como usted dice, a lo mejor en lugares abiertos o expuestos, es una cosa a tener en cuenta. Generalmente el paciente no tiene otra alteración y va a tener un examen neurológico y de la parte neurológica, por lo menos lo que estuvimos conversando, que va a ser normal. En este caso podría ser atribuible y a lo mejor el tratamiento ya que uno elige es poder usar una benzodiazepina para ver inclusive como una pauta, digamos, empírica si mejoran los síntomas. Y otra cosa, digamos, a considerar para los trastornos periféricos son la presencia de síntomas cocleares, le decimos nosotros, como alteraciones auditivas, hipoacusia, sensación de pesadez en el oído, como una plenitud aural, digamos, disminución de la audición. Entonces eso lo simulamos también porque hay algunas patologías que producen vértigo recurrente, como la enfermedad de Meniere, que ya generan este tipo de trastornos también a nivel de la audición. Una de las cosas que los pacientes tienen mucho miedo con este tipo de síntomas es a conducir automóviles o cosas por el estilo. En general, ¿qué se le puede decir al respecto? Depende, por ahí eso ya un poco de la etiología. Obviamente los pacientes con una causa central de vértigo, mareo o inestabilidad no estarían por ahí en las recomendaciones que pudiera conducir. Pero en general los pacientes que tienen patologías periféricas como vértigos posicionales paroxísticos benignos no sería una contraindicación. Generalmente el paciente experimenta el vértigo en alguna situación que él reconoce como desencadenante. Es muy frecuente que al acostarse o levantarse de la cama o a veces al tender la ropa no tendría otra mayor relevancia. Pero, por ejemplo, el paciente que pueda tener una patología periférica como la falla vestibular aguda, que es un cuadro muy sintomático, bueno, en ese paciente, si bien es una patología periférica, podría estar recomendado que hasta que no pudiera ir adaptándose, no condujera. ¿Cuáles serían, doctora, en este tipo de síntomas las indicaciones de derivar al especialista? ¿O es conveniente derivar a todos los pacientes al especialista? No, en realidad, digamos, los vértigos posicionales paroxísticos benignos, generalmente si no se interviene con alguna maniobra de reposición de esos vértigos, se puede dar un tratamiento sintomático y generalmente se resuelven en forma espontánea. Entre los 15 días al mes de inicio de los síntomas suelen resolverse. Mismo, digamos, el mecanismo ese de canalolitiasis que tienen hace que esos otolitos que están alojados en los conductos semicirculares salgan al sacro, al utrículo, al resto del aparato vestibular y ahí se degraden y desaparezcan los síntomas. Y en general, digamos, las fallas vestibulares son pacientes, que sería lo segundo en prevalencia en patología periférica, son pacientes que en el tiempo van experimentando una mejoría espontánea, ¿sí? La medicación es por lo común necesaria las primeras 48-72 horas porque es un cuadro muy sintomático, pero el paciente de a poquito se va recuperando, más o menos en 15 días, un mes, también experimenta inclusive recuperación completa. A veces hay pacientes que pueden quedar con un poco de mareo o alguna inestabilidad, que eso a lo mejor puede rehabilitarse o buscarse estrategias como que salga a caminar el paciente como para ir mejorando esos síntomas. Y o sea que es muy importante la contención que le pueda dar el médico y la seguridad de que no son, que son causas benignas, son benignas. Exactamente. Nosotros siempre en la práctica le decimos a los pacientes, por ejemplo, que experimentan fallas vestibulares agudas, que es una sintomatología de un vértigo agudo, generalmente que se sostiene entre 12 a 24 horas, que se acompaña de náuseas, vómitos, puede tener inclusive variaciones de la tensión arterial, el paciente como síntomas vegetativos acompañantes, o sea que es un cuadro muy sintomático. Generalmente le damos tratamiento en las primeras horas para que el paciente tolere mejor, pueda alimentarse y a esos pacientes siempre le decimos, esto es más dramático que grave, ¿sí? O sea, es una forma de experimentarlo muy dramática, pero en sí la patología es benigna y se resuelve espontáneamente el cuadro, ¿sí? Bueno, doctora Fuentes, ha sido muy clara, muy
correcta la expresión y muy gráfica, así que la vamos a tener en cuenta y probablemente la molestemos otras veces para que nos visite, así que le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.